Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy porque vamos a desvelar algo que muchos de ustedes han estado preguntando y que ha generado un mar de especulaciones, un auténtico torbellino de rumores que ha cautivado la imaginación de millones. Hoy vamos a hablar de Burak Özçivit y la tan esperada verdad sobre su amor con Neslihan Atagül. Sé que esta pareja ha cautivado a millones de corazones en todo el mundo, especialmente por su increíble química en pantalla, esa chispa que trascendió la pantalla y encendió la curiosidad de todos. La pregunta de si esa conexión va más allá de la ficción ha resonado en innumerables conversaciones, foros y comentarios en redes sociales. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a sumergirnos en los detalles más profundos, desentrañar los rumores que han rodeado a esta dupla durante años y presentarles la información que han estado esperando con tanta ansia. Y antes de que empecemos a desvelar todos estos secretos, recuerden, si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón de suscribirse y activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa y significa el mundo para nosotros. Ahora hablemos de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. ¿Quién no recuerda su inolvidable papel como Kemal Soydere y Nihan Sezin en la exitosa serie Kara Sevda, o Amor Eterno como se conoció en muchos países? La química entre ellos era tan palpable, tan real, que era imposible para los espectadores no preguntarse, ¿esto es solo actuación o hay algo más entre ellos? Durante el rodaje de la serie, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Burak y Neslihan florecieron como flores en primavera, pero con una intensidad casi febril. Las revistas de farándula, los programas de espectáculos, las noticias de entretenimiento y por supuesto, las redes sociales se inundaron de titulares especulando sobre su romance. Se les veía juntos fuera del set compartiendo comidas, asistiendo a eventos, y por supuesto, las cámaras siempre estaban ahí para capturar cada momento, a veces de forma invasiva, añadiendo más leña al fuego de las especulaciones. Y es que, seamos honestos, la forma en que se miraban en pantalla, la ternura en sus gestos, la complicidad en sus sonrisas, todo apuntaba a que había una conexión especial, una magia que iba más allá de las líneas del guión. La intensidad de su amor en la ficción era tan abrumadora, tan conmovedora, que para muchos espectadores, se trasladaba inevitablemente a la vida real. Y esto no es algo inusual. Cuando los actores logran transmitir emociones tan profundas, tanta pasión, tanta vulnerabilidad, y una conexión tan auténtica en pantalla, el público, que se involucra emocionalmente con las historias, tiende a creer que esa magia se extiende más allá de los estudios de grabación, que esa historia de amor es tan real como la vida misma. Las miles de cartas de fans, los comentarios incesantes en redes sociales, todos pedían a gritos una confirmación, un sí definitivo a ese amor que creían ver, que anhelaban que existiera. Y era comprensible porque en un mundo donde las historias de amor a veces parecen tan efímeras, tan frágiles, encontrar una que resuene tan fuerte en el corazón es un verdadero tesoro, algo que se aferra con fuerza. Sin embargo, la vida real rara vez es tan simple, tan lineal, tan predecible como una telenovela bien escrita. Y aunque la química entre Burak y Neslihan era, sin lugar a dudas, innegable y fascinante de presenciar, la verdad sobre su relación personal tomó un camino diferente al que muchos esperaban, al que tantos deseaban. Durante el apogeo de Kara Sevda, ambos actores se encontraban en un momento de sus vidas en el que eran solteros y compartían una cercanía profesional muy fuerte, una relación laboral intensa y enriquecedora. Era natural que, dada la magnitud de la serie y el impacto de sus personajes, se generaran rumores. Y en Turquía, como en muchos otros lugares del mundo, la vida privada de las estrellas, sus relaciones sentimentales, sus idas y venidas, a menudo se convierten en tema de conversación pública, en un espectáculo digno de seguir para el público. Se habló de citas secretas, de momentos robados, de miradas cómplices que iban más allá de la pantalla, y la imaginación de los fans, alimentada por estas especulaciones, voló muy alto, creando escenarios dignos de una película romántica. Pero aquí viene la verdad que muchos de ustedes estaban esperando, la respuesta que buscaban con tanto ahínco. Burak Özçivit, siempre conocido por ser un hombre reservado y celoso de su vida privada, y Neslihan Atagül, igualmente discreta y enfocada en su carrera, mantuvieron durante las grabaciones de Kara Sevda una relación profesional y amistosa muy cercana. Esta cercanía, que se nutría de largas horas de trabajo juntos, de la necesidad de entenderse a la perfección para dar vida a unos personajes tan complejos y apasionados, sumada a la intensidad de sus roles y la forma en que se complementaban en pantalla, alimentó de manera exponencial la percepción de un romance.
Sin embargo, el tiempo y los hechos, las decisiones que tomaron en sus vidas personales y profesionales, demostraron que su conexión era más de colegas, de amigos entrañables, de un entendimiento mutuo que les permitía crear esa magia innegable en la pantalla, que de una relación romántica propiamente dicha. Y aquí es donde debemos hacer una pausa para reflexionar, para mirar más allá de lo que vemos en la pantalla y entender la naturaleza de nuestra fascinación. A veces, como espectadores, como seguidores de artistas que admiramos, proyectamos nuestros propios deseos, nuestras propias expectativas en ellos. Queremos que esas historias de amor que nos conmueven en la ficción, que nos hacen suspirar y soñar, se hagan realidad en la vida de quienes las interpretan. Pero es fundamental recordar, y esto es un ejercicio de madurez como audiencia, que los actores son profesionales excepcionales que hacen un trabajo increíble al interpretar personajes, al dar vida a historias, al evocar emociones en nosotros. Y en el caso de Burak y Neslihan, su talento desbordante, su entrega y su dedicación a su arte fueron lo que nos hicieron creer, lo que nos permitieron sentir esa conexión tan intensa, no necesariamente una relación amorosa en la vida real. La verdad, y aquí es donde Burak Ozceğit ha sido muy claro y transparente en diversas ocasiones, es que él y Neslihan Atagül siempre mantuvieron una relación de profundo respeto y admiración mutua. Su vínculo profesional era excepcionalmente fuerte, se apoyaban el uno al otro en el set, se impulsaban a dar lo mejor de sí mismos, y eso, sin duda alguna, se reflejaba en su actuación, en la credibilidad de su relación en pantalla. Esa conexión genuina, ese entendimiento tácito entre ellos fue lo que hizo que su química fuera tan impactante, tan memorable, tan capaz de romper las barreras de la pantalla. Pero, y es importante destacarlo con todas las letras, nunca hubo una relación romántica entre ellos en la vida real. Y es interesante notar cómo las percepciones, alimentadas por el deseo y la intensidad de una obra artística, pueden ser tan poderosas. La intensidad de Karasevda, su narrativa absorbente, sus personajes complejos y su química magnética generaron una expectativa tan grande en el público que para muchos, la ausencia de un romance real se sintió casi como una decepción, como si algo les faltara. Pero creo que en retrospectiva podemos apreciar aún más el talento innato de estos dos actores, su profesionalismo y su capacidad para habernos hecho creer, para habernos transportado a un mundo donde el amor era el motor principal, por haber logrado que nosotros, el público, sintiéramos esa conexión tan profunda y sincera. Para Burak Ozceğit, su camino en el amor lo llevó hacia otra dirección, hacia un destino diferente al que muchos imaginaban. Él encontró su verdadero amor, su compañera de vida, su alma gemela, en Fariye Evcen. Y es importante mencionar esto porque a veces, las especulaciones y los rumores sobre una persona nos impiden ver la realidad de su vida actual, de las decisiones que han tomado y de la felicidad que han encontrado. Burak y Fariye se conocieron en el set de la serie Al-Ku, y su amor, a diferencia de las especulaciones sobre Karasevda, floreció de manera real, auténtica y duradera. Su relación se convirtió en un ejemplo de amor verdadero y comprometido. Contrajeron matrimonio en una ceremonia que acaparó la atención mediática, y hoy en día forman una pareja muy sólida, feliz y unida, con hijos, siendo un ejemplo para muchos de una relación consolidada y llena de complicidad. Neslihan Atagül, por su parte, también encontró su amor y su camino hacia la felicidad. Si bien compartió pantalla con Engin Akyurek en Karasevda, una dupla que también generó mucha simpatía, su relación en la vida real se forjó con Kadir Doğulu, quien también participó en la serie, pero su conexión se consolidó fuera de los personajes que interpretaban. Su matrimonio ha sido público, celebrado con mucho cariño por sus seguidores, y ellos son una pareja feliz y querida en Turquía, demostrando la fuerza de su amor y de su compromiso mutuo. Ambos, Burak y Neslihan, han forjado caminos separados en el amor, construyendo sus propias familias, sus propias vidas, y demostrando que la conexión que tuvieron en pantalla, esa química electrizante, fue un testimonio de su talento como actores, de su profesionalismo y de la magia intrínseca de la ficción. La revelación de la verdad por parte de Burak Ozceğit, aunque quizás no sea lo que muchos esperaban o deseaban escuchar, es un ejercicio fundamental para entender la realidad detrás de la pantalla, para distinguir la ilusión de la vida. Él siempre ha defendido con firmeza la idea de que su relación con Neslihan fue puramente profesional y de amistad, un vínculo construido sobre el respeto mutuo y la admiración por el trabajo del otro. La intensidad que el público vio fue, según sus propias palabras, el resultado de su dedicación absoluta a sus personajes, a la historia que estaban contando y a la forma en que se esforzaron por hacerla lo más creíble y conmovedora posible. Y es admirable cómo ambos, Burak y Neslihan, han sido profesionales ejemplares al mantener una buena relación,
un respeto mutuo, a pesar de los rumores, de las especulaciones y de la presión mediática que a menudo rodea a las figuras públicas. Es fundamental, y este es un mensaje que queremos transmitir con fuerza, que como espectadores, aprendamos a separar la ficción de la realidad. Los actores son artistas extraordinarios que nos brindan emociones, nos hacen soñar, nos conmueven y nos transportan a otros mundos a través de sus interpretaciones. Pero sus vidas personales son suyas, pertenecen a su esfera privada, y debemos respetar su privacidad y sus decisiones. La química entre Burak y Neslihan fue una obra maestra de la actuación, una danza perfecta entre dos talentos excepcionales que se sincronizaron a la perfección para regalarnos una historia de amor inolvidable, una que se quedó grabada en la memoria colectiva. Y esa, en sí misma, es una verdad poderosa y hermosa, un testimonio del arte que son capaces de crear. Así que en resumen, la tan esperada verdad sobre el amor entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül es que su conexión fue una profunda amistad profesional, un vínculo de respeto y un entendimiento mutuo que les permitió crear una química excepcional en pantalla, capaz de enamorar a millones. Si bien los rumores de romance surgieron, alimentados por la intensidad de su actuación y la forma en que se complementaban, nunca se materializaron en una relación real en la vida. Ambos han encontrado el amor y la felicidad en sus respectivas parejas, Fariye Evcen para Burak, una relación que ha florecido y se ha consolidado, y Kadir Doğulu para Neslihan, con quien comparte una vida feliz y pública. La magia que vimos fue la magia del cine, del arte de la actuación. Agradecemos enormemente que hayan estado con nosotros hasta el final de este vídeo. Esperamos que esta explicación haya sido clara, satisfactoria y que haya resuelto todas esas dudas que tanto tiempo los han acompañado. Queremos saber qué piensan al respecto. ¿Les sorprendió esta revelación? ¿Creían en los rumores de romance? ¿Creen que es importante para el público separar la ficción de la realidad cuando se trata de nuestros ídolos? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos, nos encanta debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Y si les ha gustado este vídeo y la información que les hemos traído, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes, a investigar, a desentrañar misterios y a mantenerlos informados. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.